Eh, Tenemos esta última charla, el ciclo de charlas de tipo fundamental que tiene el grupo de AEDIA, en el que la idea es hablar de algunos conceptos relacionados con la ética y la inteligencia artificial. Y esta vez, Sebastián Dueña es parte investigador de la Pontificia Universidad Católica, llamada abogado, y hoy día nos va a contar sobre el contexto regulatorio en IA y auditorías algorítmicas. Entonces, lo dejo con Sebastián y antes de partir, muchas gracias por aceptar la invitación. Perfecto, no, muchas gracias a ustedes y también como a la pega que están haciendo, sobre todo a nivel estudiantil en estos temas. He estado viendo, está bien interesante el ciclo. Así que, bueno, sin más, hoy día vamos a hablar sobre tres temas. Vamos como a gran rasgos. En primer lugar, el tema internacional, que es lo que está pasando actualmente en materia de regulación y de gobernanza de la inteligencia artificial. En segundo lugar, creo que está pasando actualmente en Chile y qué cosas son más o menos, o sea, cómo llega la regulación de otras partes y qué cosas están haciendo específicamente en materia de inteligencia artificial. Y en tercer lugar, la propuesta de metodología para la realización de auditorías algorítmicas. Bueno, a ver, un segundo, creo que no funciona. Ahí sí, no, si no, debería funcionar. Ahí sí, perfecto. En primer lugar, vemos muchas iniciativas diferentes para la inteligencia artificial. Tenemos desde regulación, desde propuestas de principio, propuestas de gobernanza, modelos distintos a nivel global, a nivel o sea, continental o de conjunto de países, a nivel de países específicos, y son bien diversos. Y de acuerdo que es muy importante, o que está difundiendo mucho, o que está como importando mucho el modelo de adaptar este modelo. Y también lo podemos clasificar, la iniciativa la podemos clasificar primero según su tendencia. Es decir, si son acá, son hacen de la industria, hacen como organizaciones internacionales, o son independientes. Luego también su perspectiva o la orientación que tienen, si es que lo que buscan es más hacer un control de o mitigación de riesgos, o si un poco balanceado, o si lo que buscan es promover la innovación. Muy diverso, con posiciones bastante distintas respecto a cómo debiese tratarse o cómo debe ser la gobernanza de la inteligencia artificial. Y encontré que claramente hay falta de consenso. Hay una falta de consenso, en primer lugar, en lo que es la decisión, que es inteligencia artificial, de qué habla contra regular el sistema de inteligencia artificial. Después, consenso en la forma de cómo hacer. ¿Vale? Es decir, por lo que buscamos es una regulación sectorial, o sea, es una regulación, por ejemplo, en materia de protección de datos, de derecho laboral, de derecho consumidor. O lo que buscamos es abordarlo de manera general en un proyecto, o sea, una ley, una norma que venga a regular todos los sistemas de inteligencia artificial, como tal, dependiente del sector en el que se use. Luego tampoco hay un consenso en el objeto, es decir, si es que vamos a regular, el objeto de regulación es la tecnología, el método utilizado, por ejemplo, o si lo que vamos a regular es la aplicación o el uso de esta tecnología. Y en cuarto lugar, tampoco hay un consenso sobre el organismo responsable de crear esta regulación y de velar por que ésta se cumpla. Hay también debate sobre acerca de si ser una agencia particular, un órgano existente. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos muchos órganos ya existentes según materia,
que está empezando a abordar estos temas, por ejemplo, en materia de consumo, el CERNAC, en materia de instituciones financieras, la CNF, la Comisión para el Mercado Financiero, pero no tenemos claramente no tenemos una agencia de inteligencia artificial. Lo que se busca acá, o la principal tensión que existe, es crear un balance entre la innovación y la promoción de la innovación versus la mitigación de riesgo. Porque claramente si hago o si la regulación es un poco más laxa, más permisiva, van a haber más actores, va a haber claramente más competencia, más desarrollo, van a haber más aplicaciones y más usos, seguramente de sistemas de inteligencia artificial, una mayor adopción, pero eso también da un poco de, o sea, una regulación más laxa, deja mucho a, eh, a la decisión de las empresas y a los desarrolladores o los que inventan los sistemas de inteligencia artificial, y no hay un mayor control sobre ellos. Entonces, por eso, lo que se propone desde el otro lado es que hay un enfoque más, o que la regulación sea más tendiente a mitigar riesgos y a prevenir, en el fondo, lesiones a derechos fundamentales, como la privacidad, la igualdad de trato, la no discriminación, etcétera. Entonces acá la regulación tiene que tener esto en mente, esto la principal tensión que se está dando o al momento de diseñar regulación de la inteligencia artificial. De hecho acá, por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, Stanford lo que hizo fue analizar, tomar 48 controles, 48 requisitos que tiene la propuesta de regulación de la Unión Europea, y de estos 48 vemos que no hay ningún modelo de estos, como los modelos más de moda actualmente, que pase los 40 de 48. De hecho, más vemos que apenas cumplen con 36. O sea, están cumpliendo están cumpliendo eh, 12 requisitos que impondría la propuesta de regulación de inteligencia artificial de la Unión Europea. Entonces vemos que, como está actualmente la industria, no está conversando o no está conversando de buena manera con la propuesta de regulación de la Unión Europea. Que la propuesta de regulación de la Unión Europea, como comentaba, es una regulación general y quizás la más desarrollada que hay actualmente en el mundo. Si bien ya no entra, todavía no es publicada, todavía no entra en vigencia, ya se está tomando como referencia. Entonces, esto es un gran desafío, el cómo pensar y cómo estructurar y diseñar normas que vengan a hacerse cargo de esta función. Claro, hay posturas más hacia regulación más laxa, y también hay posturas hacia regulación un poco más estricta, con una mayor carga de obligaciones sobre los desarrolladores y quienes implementan los sistemas artificiales. Y por tanto, como esta obviamente no hay posturas como blanca y negra, sino que es son matices grises entre medio, tenemos desde lo que son las normas normativas o soft law, que vienen a ser los principios de la IEEE, del High Level Expert Group de la Unión Europea, tenemos recomendaciones de la UNESCO, de distintos estándares, como los de la ISO, de la IEEE o del CNLEC, y también códigos de conducta particular de cada industria. En materia, por ejemplo, de seguros, en materia financiera, en materia por ejemplo, de salud, hay ciertos códigos de conducta que se están haciendo cargo de la implementación del sistema de inteligencia artificial, pero estos no son vinculantes. Lo que hacen es, por ejemplo, a nivel de OCDE, proponen principios, proponen recomendaciones, pero estos no son, por decirlo, no son vinculantes, uno no puede ir a tribunales para exigir o para demandar que se exija. Y en segundo lugar, tenemos que destacar que son las normas vinculantes. Ejemplo típico, bueno, la Unión Europea son los que están más como punta de lanza en lo que es el desarrollo de esta regulación. Tenemos, por ejemplo, el GDPR, que es el General Data Privacy Regulation. En materia de protección de datos, tenemos lo que es el Digital Markets Act, Digital Services Act, que lo que viene a hacer es regular y poner controles claros y obligaciones para estos sectores, o por ejemplo, en materia de privacidad, en materia de plataforma, en materia de servicios digitales.
Tenemos en segundo lugar la propuesta de regulación de la Unión Europea, tenemos la Algorithmic Accountability Act de Estados Unidos, tenemos también iniciativas en Canadá y en China. Cada una con distintas propuestas, distintos enfoques y distintas maneras de resolver esta tensión entre promoción de la innovación y mitigación de riesgos o protección de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, todavía no tenemos una definición estándar de lo que es una auditoría algorítmica o de qué es lo que se debería utilizar al momento de chequear responsabilidades, de hacer una revisión de un sistema de inteligencia artificial. Pero tenemos ciertos acercamientos, tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a ver primero los acercamientos nacionales en esta materia. Tenemos en primer lugar el proyecto de ley de protección de datos personales, que todavía no, ahora pasó a tercer trámite constitucional, pero todavía no está, no ha salido, no se ha publicado. Luego tenemos una modificación del Código del Trabajo, y en tercer lugar un proyecto de ley en materia de inteligencia artificial específico, acá en Chile. En primer lugar, el proyecto de ley que modifica la ley 19.628 sobre los datos personales, lo que hace en su artículo octavo, hace referencia perdón, en su artículo octavo bis, hace referencia a las decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y en este caso, el titular de datos va a tener el derecho a verse y a no ser objeto de decisiones basadas en tratamiento automatizado de sus datos personales, y ¿cómo se llama? Y además, le otorga al titular ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a la información, a la transparencia, el derecho a obtener una explicación, a la intervención humana y a solicitar la revisión de la decisión. A solicitar, esto deja un poco abierto, esta revisión de la decisión deja abierto la puerta para que haya ciertos mecanismos de revisión, de auditoría, de chequeo de cómo se tomó esta decisión. Y el artículo 15 ter, ya es mucho más directo a realizar una evaluación de impacto. Eso sí, esta evaluación de impacto en materia de protección de datos personales. Y esto se requiere previo al inicio del tratamiento y se va a requerir cuando exista tratamiento masivo de datos, y de hecho esto está mal redactado en el proyecto de ley, dice tratamiento masivo de datos o gran escala, me imagino que lo corregirán, pero también señala cuando haya que hacer obligatorio cuando haya decisiones automatizadas por la relación de perfiles que buscan en ellos efectos jurídicos significativos. No se sabe todavía a qué se refiere cuando hablan de decisión automatizada, qué tan extremo va a ser. Por ejemplo, si es que tengo una base de datos y la filtro por ejemplo, un concurso y lo filtro por región, ¿será una decisión automatizada o no? Eso es lo que todavía no se sabe y se espera que se vaya resolviendo a medida que vaya apareciendo casos. Pero al menos así como está redactado, da mucho, muy laxo, muy general. Eso nos tiene, o sea, o eso tiene a todos en una incertidumbre respecto a esta obligación de la evaluación de impacto en protección de datos personales. Pero si bien, o sea, este podría dejar con esta incertidumbre, el nivel de tratamiento masivo de datos o a gran escala ya es mucho más, engloba mucho más. Entonces, cada vez que realicemos este tratamiento masivo, vamos a tener que realizar una evaluación de impacto en protección de datos personales. Esto también como precedente a la realización de una revisión más acuciosa del sistema. Y de hecho, al menos debe tener la descripción de la operación de tratamiento, la finalidad, la evaluación de la necesidad y la proporcionalidad con respecto a la finalidad, la evaluación de los riesgos y las medidas de mitigación existentes. Entonces, esta evaluación de impacto ya nos da ciertas luces sobre qué debiese tener una auditoría algorítmica, al menos en materia de protección de datos personales. Luego, tenemos una modificación al Código de Trabajo, que está ya en vigencia, que hace referencia a la transparencia y derecho de información. Y acá también, de hecho, creo que siempre ha habido harto debate cuando conversamos del último párrafo, porque señala que para efectos de la correcta fiscalización de las autoridades competentes, las empresas de plataformas digitales de servicios, si fuera requerido, deberán permitir el acceso a la programación del algoritmo. Claramente está redactado muy laxo, muy general, no se sabe cuál es el alcance de esto, a explicaciones completas y suficientes, no se sabe a qué se refiere con completas y suficientes, la forma en que toman sus decisiones,
a los datos con los que fue entrenado y todos los factores relevantes para el cumplimiento íntegro de la ley. Entonces, esto, bueno, por suerte esto solamente aplica para el contexto de plataformas digitales como Uber, Didi, Rappi. Entonces, los trabajadores de estas plataformas digitales pueden eh, solicitar como este derecho a la información y la autoridad puede requerir todo esto que se señala. Y claramente no está todavía definido los alcances de esto, de lo que se está pidiendo. Entonces, esto es algo bien como, preocupante, porque directamente puede pedir todo, puede pedir cualquier otro factor relevante para el cumplimiento íntegro de la ley. Y luego otro ejemplo, que este viene siendo uno de los más, quizás más elaborados, y de hecho ahora recobró vigencia, porque eh, salió hace poco una noticia de que ¿cómo se llama? El gobierno iba a presentar indicaciones para este proyecto. Entonces vamos a tener, o sea, estamos pendientes de revisar si es que va a incluir indicaciones que cambien, o sea, en qué grado cambian, modifican el proyecto de ley actual, en qué grado también el gobierno apoya el proyecto, si es que le va a restar el apoyo, si es que va a presentar un proyecto nuevo. Así que esto también tiene como bien atento a las noticias, porque en primer lugar señala que, o sea, o en su artículo segundo, se señala que un sistema de inteligencia artificial es software que se desarrolla empleando una de las siguientes técnicas. Bueno, la primera y la segunda son un poco más entendibles o restrictivas, pero también señala que un sistema de inteligencia artificial es aquel que usa estrategias estadísticas, estimación bayesiana, métodos de búsqueda y optimización. Entonces acá eh, cabe mucho más de lo que uno esperaría que hubiera dentro de una definición de sistema de inteligencia artificial. Entonces, esto claramente lo que el riesgo que tiene es que empieza a ser sujeto o que se empieza a regular sistemas que no necesariamente son sistemas de inteligencia artificial y que el objeto sea, o sea, la definición del objeto sea tan laxa, tan amplia, que estemos regulando, por ejemplo, no sé, casi una calculadora. Y claramente un sistema de inteligencia artificial tiene que tener obligaciones, quizá una carga mayor por las características que tiene, pero no, tampoco queremos que esa carga regulatoria mayor se vea impuesta a sistemas que no son sistemas de inteligencia artificial. Entonces, con estas definiciones hay que tener mucho cuidado porque engloban son bastante laxas y permite que el tribunal perfectamente pueda decir, oh, no, este sistema, o sea, un filtro de Excel, por ejemplo, quepa dentro de lo que utiliza. Entonces, esto está actualmente en constante, o sea, ahora va a haber mucho movimiento con este tema, va a estar mucho el debate público y el debate legislativo. Así que ahora se están conformando mesas para tratar diferentes temas respecto a cómo ayudar a la creación de un marco normativo un poco más maduro, más idóneo para lograr ese sistema de inteligencia artificial y para la regulación de estos sistemas. Porque como está actualmente, bueno, esto se presentó, si mal no recuerdo, en mayo, abril o mayo, eh, y lo que hace o sea, lo que hace es echar mano del ejemplo de la Unión Europea. Eh, pero un poco más, pero quizás no fue tratado, no fue digerido tan minuciosamente, no fue tan estudiado. Y de hecho, su artículo quinto lo que hace es proponer una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial que va a tener ciertas responsabilidades, como por ejemplo, eh, revisar las solicitudes de autorización presentadas por los desarrolladores, los proveedores y los usuarios del sistema de inteligencia artificial. O sea, cuando queramos desarrollar, cuando queramos usar, cuando queramos ¿cómo se llama? Comercializar el sistema de inteligencia artificial, vamos a tener que contar con una autorización de la comisión, que eso es bastante, en fondo encarece mucho el desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial,
Y además el punto 4 lo que hace es crear y mantener un registro de sistema de inteligencia artificial. Esto quizás es un control un poco excesivo. Si bien queremos obviamente que haya un mayor control, ese control no debiese estar con un correcto balance con el fomento, la promoción de la innovación, con el fomento eh, de más desarrollo. Porque lo que pasa actualmente, o sea, lo que está pasando, por ejemplo, ahora en la Unión Europea es que por la carga regulatoria que tienen, hay empresas organizaciones que prefieren directamente no prestar sus servicios. De esto, por ejemplo, Google Google tiene este software que se llama StudioBot, y StudioBot no está actualmente, está disponible en todo el mundo, menos, o sea, creo que hay ciertos países, o sea, ciertos países como Corea del Norte, ¿sí? Y la Unión Europea. La Unión Europea y el Reino Unido. ¿Y por qué? Porque cumplir con las obligaciones que tiene el GDPR es demasiado caro. Entonces, prefieren ahorrarse como el fondo, eliminar ese riesgo de exponerse o sea, eliminar esa exposición a una posible multa, que las multas son carísimas, eh, decidiendo simplemente no comercializar el producto o no poner a disposición el producto o su sistema en la Unión Europea. Y por ejemplo, también a raíz de un incumplimiento del GDPR, se, la Agencia de Protección de Datos, la Agencia de Protección de Datos de Irlanda sancionó a TikTok con 345 millones de euros. Entonces, o sea, no es un monto menor, es una suma bastante alta, y lo que están haciendo actualmente la empresa es en el fondo ver y decidir si es que les conviene o no exponerse a esta multa en tal mercado. Eso es el debate que están teniendo. Entonces, de nuevo, esta mitigación de riesgo con promoción de la innovación está muy, muy presente. No, esto es lo que vimos. Y esto, cosa que les comentaba, es que hay que solicitar una autorización previa al inicio del desarrollo del sistema de inteligencia artificial. Y luego esa debe haber un certificado respectivo de la autorización, que tendrá una duración de 5 años, debiendo someterse a un nuevo proceso de autorización para renovarlos. Y además, cada vez que un sistema de inteligencia artificial se modifique de manera sustancial, el desarrollador, proveedor y usuario deberán ingresar una nueva solicitud de autorización. Esto claramente falta delimitarlo o sea, y esto es algo que diría quizás a ambos lados de esta tensión. ¿Por qué? Porque que el certificado tenga una duración de 5 años le da mucho, o sea, es harto tiempo en el desarrollo de estos sistemas y en la evolución de estas técnicas. Y además esta modificación del sistema, ¿cómo puede eh, definir qué es una modificación una modificación sustancial? Entonces uno perfectamente puede decir, no, pero cambié, o sea, modifiqué ciertas técnicas, modifiqué ciertos parámetros. No es una modificación sustancial, pero quizás esa modificación sí implica, por ejemplo, eh, no sé, el tratamiento de ciertos datos que no dicen, o sea, modificar los pesos y que el algoritmo, no sé, genere resultados con consejos, por ejemplo, y que quizás fue una modificación menor, pero, eh, pero no fue, y por lo tanto no fue necesario certificarlo nuevamente, pero sí produjo un daño. Y a su vez puede haber una modificación mayúscula que requiera de una certificación, pero que no revista un mayor daño en su resultado. Entonces, este último párrafo también es uno de los párrafos que está, o sea, una de las consideraciones que hay que definir de mejor manera en este proyecto de ley. Y el artículo, el artículo séptimo, la Comisión podrá someter a los sistemas de inteligencia artificial a pruebas que incluyan entregar los datos de entrada y someterlos a situaciones particulares. Acá también se le faculta, en el fondo, a la agencia a poder realizar estas revisiones, estos chequeos, en el fondo, estas auditorías a los sistemas.
todavía claramente no está, de nuevo, no hay un consenso a nivel mundial sobre qué es y qué no es una auditoría algorítmica, pero ya acá hay un poco de, por lo menos hay intenciones de revisión, hay intenciones de chequeo, hay intenciones de obligar a someter los temas a pruebas y a entregar los datos eh, que, que estén pertinentes. Entonces, sabemos que la regulación está tirando a una obligatoriedad de realizar estos chequeos con cierta periodicidad y, y según los estándares que entrega la Comisión. Y, por tanto, vamos a ver una propuesta de metodología para realizar la auditoría clínica, si bien no hay un consenso en esta materia, como les he comentado, hay distintas organizaciones que están utilizando distintos sistemas propios, sistemas, mecanismos realizados internamente, y para ello, en primer lugar, lo que hacen muchas veces es echar mano del marco para la clasificación del sistema de inteligencia artificial de la OPE. Lo que hace este marco es dividir el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial en cuatro etapas. En primer lugar, lo que es el contexto, donde se incluye la industria, se incluye el impacto, la magnitud que puede tener el sistema. En segundo lugar, los datos y los vínculos del sistema, la relación de datos, la naturaleza de los datos, cómo se recolectan. En tercer lugar, el modelo, en el fondo, el sistema utilizado, el tipo de modelo y el proceso de desarrollo del modelo, cómo se desarrolla. Y en cuarto lugar, es el output, el resultado con la tarea, el resultado del sistema de inteligencia artificial, con su nivel de autonomía también. Y como la relevancia que tiene esta clasificación, o sea, esta división de etapas, es, podemos dar de manera, identificar mejor manera en qué parte se puede producir algún sesgo, alguna discriminación, algún daño o algún posible riesgo, y también podemos identificar de mejor manera quiénes son los responsables, porque son acaso los responsables los que implementan el sistema, los que desarrollaron el sistema, los que recolectaron los datos, los procesaron, los limpiaron, o que diseñaron el modelo. Puede haber cualquiera de las etapas, de hecho podemos hablar incluso más fin para dos personas más responsables, procesos, los que en los que se puede reducir un riesgo en el desarrollo de estos temas. Y para lo que hace la parte es recomendarnos hacer, nos recomienda hacernos ciertas preguntas sobre, por ejemplo, en qué industria se implementa, para qué industria está pensado el modelo, para cumplir qué función, con qué nivel eh, como qué nivel de implementación, si es que es una implementación como universal o van a poder acceder ¿cómo se llama? Una gran cantidad de personas o para una población restringida, para qué tipo de usuario, qué impacta a quién, con qué nivel de elección del usuario, para decir si es que el usuario puede solicitar que, por ejemplo, que sea calificado o utilizar otro sistema o por ejemplo, de alternativa humana, y con qué impacto en los derechos humanos, si es que existe algún potencial riesgo para, por ejemplo, en materia de privacidad, en materia de discriminación, en materia de libertad de expresión, etc. Con esto podemos definir mejor el contexto del sistema de inteligencia artificial. En segundo lugar, nos hace preguntas sobre los datos y los inputs del sistema. En primer lugar, de dónde vienen los datos, cómo son colectados, qué tan dinámicos, es decir, si se van actualizando o no, si es que los datos son datos estructurados o no, y si es que hay ciertos derechos ligados a datos. Por ejemplo, si es que hay datos personales, datos sensibles, etcétera. En tercer lugar, son preguntas respecto al sistema, perdón, al modelo que se utiliza. Por ejemplo, qué tipo de modelo se está utilizando, cómo se entrena, cómo se construye el modelo. Es ya más de la parte técnica del desarrollo del sistema. Y en cuarto lugar, nos hace preguntas acerca de las tareas
y los resultados que entrega el sistema. Es decir, qué tareas este sistema, qué autónomos son las acciones del sistema y qué rol cumple el humano. Por ejemplo, el sistema puede eh, sistema puede que haga la automación a la final, o puede ser un apoyo para tomar decisiones de personas, un grupo o de personas. Entonces, eso lo que hace es cierto control sobre el sistema y el grado de ese sistema. Y si el sistema, si el sistema tiene eh, como algún que sea como, como de persona, del principal perdón, como se puede suceder en algún otro en el rural. Ejemplos que se suceden con en política o alguna. Porque claro, lo bueno bien de todo esto, o de esta disciplina es que hay mucho reporte y también muchos casos que ya se han ido levantando. Entonces uno puede, hay distintas páginas que tienen ya reportes, que tienen ya análisis, y uno puede ir a revisar qué tipo por ejemplo, si uso tales sistemas en esta industria, qué riesgos principalmente aparecen. Entonces, si los puedo explicar dentro de algún otro, puedo ir y buscar casos anteriores donde ver qué cosas son beneficiosas, qué cosas han sido riesgosas, qué tipo de riesgos aparece. Entonces, este primer marco nos hace tener, o sea, nos hace estas preguntas y permite clasificar de mejor manera el, el sistema, tener una mejor caracterización de qué es y de los posibles riesgos, dónde pueden estar estos riesgos. Y en segundo lugar, tenemos un marco que es el proceso de fondo extendido de editorial rítmica, que esto me ha propuesto por Ray y Smart en el año 2020. Esto quizá, bueno, obviamente esto ha ido pasando muy rápido, pero este marco sigue siendo adoptado, eh, que ha tenido una opción eh, bien relevante, ha tenido bastante adopción hasta el día de hoy, se sigue utilizando. Y este es un modelo que se llama SMACR, eh, por las siglas claramente de cada proceso. Y como se tiene, está compuesto por 6 partes. En primer lugar, uno define el alcance de la auditoría, uno define qué es lo que va a auditar, qué es lo que no, qué es lo que está dentro de los documentos que tengo, y en el fondo eso también me permite ver o decir qué documentos debo revisar, qué documentos no, qué documentos puedo, en el fondo, certificar y qué documentos no. Entonces, va a haber recopilación de documentos, va a haber revisión también de los principios considerados en el diseño del sistema, en el fondo de la primera etapa. Voy a analizar los casos de uso similares. Entonces, que ya en la industria en la que voy a implementar el sistema, en la industria en la que voy a diseñar el sistema, han habido casos de uso similares, qué cosas deben tener en consideración, y además también realizar una evaluación de impacto considerando la finalidad del sistema. La evaluación de impacto es anterior al desarrollo del sistema. Luego, hacer un video de las partes interesadas, los stakeholders, para realmente realizar las preguntas pertinentes, poder levantar información eh, al equipo que va a estar involucrado en el desarrollo y en la implementación del sistema. Y además, bueno, vamos realmente a transcribir y a sistematizar las respuestas. En tercer lugar, vamos a realizar una revisión de la documentación. Vamos a ver cuáles son los puntos a auditar, vamos a realizar elaboraciones de los perfiles de datos y de los datos y también del modelo. En cuarto lugar, vamos a realizar las pruebas, que está ya en la parte más, acá es donde está la parte más técnica, donde se va a realizar la documentación, se va a simular las fallas y se va a buscar vulnerabilidades, se va a hacer un testeo por ejemplo, con datos de frontera, y vamos a dar una matriz de riesgo respecto al uso del sistema. Y acá y acá en la matriz de riesgo vamos a ver tanto en los aspectos técnicos como los aspectos sociales. Por eso se sabe que esta matriz de riesgo cubre elementos sociotécnicos respecto tanto del modelo como de la adopción que tengan las personas que interactúan con el modelo, ya sea como parte del sistema como contraparte.
el sistema. Es decir, ellos quieren interactuar porque el sistema les da información y les da un resultado, como aquellos que ven complementada la decisión que toman gracias al sistema. En quinto lugar, vamos a analizar los resultados. Realmente se va a actualizar y formalizar a partir de riesgo. Vamos a elaborar un plan para la mitigación de estos riesgos, recopilar el detalle, la evaluación del desarrollo del sistema y vamos a elaborar acá el informe de auditoría. Y con esta elaboración del plan de mitigación de riesgos, pasamos al sexto punto, que es post-auditoría, y determinar si es posible continuar utilizando el sistema, implementar los mecanismos de mitigación en caso de seguir su uso, y rastrear la implementación de los mecanismos de mitigación. Ya, entre el punto quinto y el sexto es donde tenemos que evaluar si es que en la industria, en el contexto o quizás la organización en la que estamos, el nivel de riesgo residual nos permite continuar con el uso del sistema. Si es que el riesgo de seguridad que queda no es, o es manejable o es aceptable para la organización o para en la industria, vamos a poder continuar utilizarlo, y si no, si es más riesgo de lo que estamos dispuestos a asumir, dejamos de utilizarlo o pensamos en otras medidas de mitigación más efectivas. Entonces, estas son las 6 etapas que proponen Ryan Smart como etapas para la realización de una auditoría logística. Y bueno, claramente esta es uno de los de los que tiene uso más extendido, pero también los distintos actores tienen distintos modelos. Está, por ejemplo, WIA, que ellos parten con una matriz de riesgo sociotécnico, y, ¿cómo se llama? Y a partir de ese matriz de riesgo van recolectando la documentación, van haciendo, o sea, luego se van haciendo las pruebas. Tenemos Luminous, que otro día tiene un modelo propio. eh, Ellos, por lo que he visto, ellos tienen un modelo más técnico al principio, y luego tenemos los modelos de Orca, que es ¿cómo se llama? Que tiene una palabra famosa de Scattergood, y Éticas es, que es otro actor, todo realiza las algoritmos, y Éticas es un actor español que está liderado por Guillermo Llama Calderón. Eh, Actualmente una industria que está como en muy rápido crecimiento, y entonces cada una de estas instituciones, cada uno de estos actores va puliendo su modelo, va adoptando nuevas formas de hacer esta auditoría jurídica, y es un trabajo que está en constante evolución y sigue en evolución hasta el día de hoy. Es una industria súper eh, que está creciendo, sigue evolucionando, sigue madurando. Y por lo que hemos visto, tanto por el entorno regulatorio como actual, como por la normativa que está en proceso la que se prevé, es, es una industria, la industria de agroindustria, que está en un auge tremendo. Entonces, lo que están haciendo más robusto, y lo que se espera también, es que todos estos también factores van a estar más y lo que también está solicitando es mayor, mayor, un mayor nivel o profundización de guías técnicas, por ejemplo, de la IEEE, de las ISO, para poder unificar y tener criterios más asentados de cumplimiento. Porque cuando existe, o sea, cuando el día de mañana, cuando la regulación o sea, ya sea en el fondo ya sea ley, lo que va a tener una empresa es cumplir o sea, por lo menos cumplir con la ley, y poder estar seguros de que están con un adecuado cumplimiento normativo. Entonces, eso es lo que se espera actualmente dentro de esta industria. Y bueno, eso ha sido ahora lo que venía a traerles respecto al texto regulatorio en materia de inteligencia artificial y autoridades científicas. Muchas gracias. Gracias. Si preguntas, comentarios. Bueno, O sea, uno de los desafíos es como definir como, efectivamente, es como inteligencia
artificial. Como, ¿qué cambios existen? Como, por ejemplo, las regulaciones para lograr eso. Mira, de hecho, ese es un debate que está súper intenso actualmente en la Unión Europea porque han tenido, mira, todavía no, el Pacto de la Unión Europea, bueno, partió con 2018, recién eh, unas recomendaciones del grupo de expertos, como un High Level Expert Group de la Unión Europea, en 2021 presentó esto, y ahora lo que se está haciendo es tener un tema un poco más lento, extendido, tiene que ver a muchos actores, muchos de diferentes países, diferentes países, eh, em, y principian, o sea, tienen una definición de cada, por ejemplo, muchos modelos actuales, como modelos como Foundation Models, eh, nos decía que esto es ver cómo pasar, cómo tratar de probar esto, pero sin todos estos modelos, pero sin pasarse y regular los quizás como celular, como eh, esa como de la definición todavía se como en un censo sin, porque la Unión Europea, el PIB de la Unión Europea lo define como un tema, eh, un sistema computacional para un set de objetivos definidos por un grupo, y puede decir, puede dar y y, puede otra y otra acción para este sector define como humano y tal. Además, define como, o sea, perdón, y la segunda definición que hace es que puede actuar que el sistema con distintos niveles de autonomía, entornos actuales o físicos. Entonces, por ahí hay distintos elementos en la definición y sigue como dando un cada uno, pero no había como un acercamiento que contenta a todos. Además que, o sea, y de hecho, como es tan grande como esta definición, lo que hace la Unión Europea es no regular por modelo científico, sino regular por la clasifica por el nivel de riesgo que presenta el sistema. Entonces, y el enfoque de la Unión Europea es el que se está replicando en Chile, que quizás hablando de ahora, pero la Unión Europea lo que hace es clasificar el sistema artificial cuatro niveles: los de inaceptables, los de alto riesgo, los de riesgo bajo o cosas de no riesgo. Bueno, los de riesgo inaceptable están pedidos, por ejemplo, temas de educación social, social scoring, por ejemplo, como casos chicos, o conocimiento biométrico en tiempo real, público, esos son prohibidos. Pero ahí lo que hace es buscar, el uso de la acción, más que el sistema mismo. Pero ese uso está prohibido para los de alto riesgo, una carga impositiva perdón, una carga impositiva, una carga respiratoria mayor. eh, hay obligaciones de realizar conformity assessment, que son como las especies de auditoría indican también. Y estos son, los de alto riesgo son, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en cierta industria crítica, por ejemplo, en organizaciones críticas, como por ejemplo en eh, sector eléctrico, industria eléctrica. Entonces, los clasifican como de alto riesgo. Luego están los de riesgo moderado, si no me acuerdo, si mal no recuerdo la traducción. Por ejemplo, chatbot, deepfakes, hay requisitos un poco, o ocasiones más, más fáciles de conseguir, por ejemplo, requisitos de transparencia. Y luego están los de no, sin riesgo, que esos son, por ejemplo, videojuegos, cosas que ellos no tienen básicamente obligación. Entonces, en vez de, como, si en una definición, en vez de regular a través de la definición, lo que hace es regular, regularizar el sistema, lo que hace es regular la aplicación, el uso de ese sistema. Y ese es realmente el producto, el que tiene la Unión Europea, y es como lo que se está exportando, porque está como exportando regulación, como han sido los primeros en tener un esquema más complejo, más maduro. Hay otros países, por ejemplo, Chile, que está mirando
a la Unión Europea como ejemplo. Y por ahí va un poco los distintos fondos. Perdón, Chile está dando la Unión Europea como ejemplo, claro. En materia regulatoria, tanto ¿cómo se llama? En la protección de inteligencia artificial como en materia de protección de datos. Lo que se busca es poder hacer que conversen estas poblaciones. Por ejemplo, en materia de protección de datos, para permitir el flujo de información, no tener una carga de transmisión de información tan alta, eso es lo que se está buscando. Porque en el fondo, o sea, por lo que le pasa a los países de Chile, que el mercado interno no es tan grande como para sostenerse por sí solo. Entonces, hay que facilitar también busca facilitar la expansión de servicios. No, no, creo que bastante es como muy buena presentación. Muchas gracias. Sí, perfectamente en el mismo derecho. Buenísimo. Pregunta. Preguntas, comentarios. Muy bien. Sí, pregunta en el tiempo. Sí, No es todo como tenemos que ser como ujú. ¿cómo funcionaría una relación? Al final yo solamente por tener acceso a internet podría demorar como cualquier cosa, como Sí, pero, o sea, ahí, por ejemplo, y por eso ahí la que hace esta distinción entre, o no distinción, que engloba dentro de la regulación los desarrolladores, los implementadores y los usuarios. Entonces, por ejemplo, si hay una empresa que, no sé, como sabe un sistema y ellos lo implementan, son los encargados por ejemplo, de poner dentro de integrarlo en sus procesos, ellos también serían responsables de cumplir con todo lo que exige la ley. Pero eso hace, por tanto, si desarrollo el sistema acá, lo implemento, o si soy un usuario del sistema. Yo tengo que ir con esta. como que tanto, porque, por ejemplo, esto de llegar a una empresa grande, como yo ya no quiero como hacer, o sea, y como considerando que obviamente Chile es un mercado más pequeño que Europa, O sea, como, es altísimo. Es altísimo. De hecho, eh, si esta regulación fuera, eso, si quedara tal como está, es muy probable que para una empresa, es muy probable que una empresa decida, eh, como analizo como costo-beneficio, ir con este demasiado, caro, prefiero no hacerlo. Y como se me quizás representa 0,3% de mi venta mundial, prefiero no cumplir esta regulación tan alta. Y de hecho, las principales, eh, bueno, una de las principales, eh, uno de los principales grupos opositores al proyecto de regulación de inteligencia artificial de la Unión Europea, o sea, no es que pongan al completo, pero sí se oponen a ciertos problemas específicos, son las pequeñas y medianas empresas de desarrolladores de software, porque ellos lo que plantean es que la realización, por ejemplo, de, de conformity assessment, estas como auditorías que exige el reglamento de la Unión Europea, son demasiado caras. Entonces, solamente podrían, en el fondo, ¿qué podría realizar estos conformity assessment? Solamente las empresas grandes. Y mataría a todos los actores chicos. Tendría una carga demasiado grande. Y de hecho, estimaban que el costo de implementar la, la carga para los sistemas de alto riesgo que supone el reglamento de la Unión Europea era un 17% de todo el desarrollo del sistema. En el fondo, solamente cumplir con la carga legal, subía el 17% el costo de desarrollo. Entonces, claro, eso dejaba mucho, o sea, eso dejaría a muchos competidores fuera. Y al final lo que hace es concentra el mercado solamente, la empresa pueden pagar esta
eh, estas obligaciones que pone la regulación. Entonces, eso también es un debate bien, como bien interesante está en esta posición. Porque después, o sea, claro, que si fuera excesivamente caro hacerlo, solamente debería de los tres actores que actualmente están como dominando el mercado. Hay una pregunta, ¿Sí? ese costo del que se habla, que mencionan en cuanto a cumplir regulaciones, es más que nada el tema de la auditoría, o sea, que hay una auditoría asociada, tiene que haber para Claro, cumplir la regulación. claro, porque los sistemas de alto riesgo requieren o se exige que tengan estos conforming assessment, son estas como auditorías, y además, que otro punto que igual va a pasar el proyecto chileno, que no se sabe cuándo hay una modificación sustancial al sistema. Entonces, cada cuánto debe hacerse conforme un assessment, hay que cumplir con mucho chequeo de los datos, con un tema de cómo se debe tener cierto control, organización, hay mucha implementación querida para poder hacer estos community assessment. Entonces, todo es acá. Pero porque son externos, o sea, uno puede cumplir conforme assessment si uno lo hace de manera interna, tenemos una empresa pequeña que nosotros mismos ir cumpliendo esas cosas. No. Sí, sí, o sea, en el fondo lo que hace esta auditoría es chequear si cumplen con tales cosas. Entonces, Tiene que ser una experiencia. eh, sí, 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 pero en el fondo lo que lo encarece no es como el pago, la contratación de la empresa, sino que la contratación y la implementación de los requisitos para poder tener los test. En el fondo, si es que tengo que tener, no, por ejemplo, si tengo que asegurar cierto nivel de explicabilidad, eso me va a encarecer el desarrollo, ¿sabes? O si es que tengo que tener, por ejemplo, no sé, cierto nivel de protección de datos o cierto nivel de seguridad de la información, eso también va encareciendo el desarrollo. Pero claro, no es como por el pago de la empresa externa, sino que por todo lo que tengo que subir estándar para poder desarrollar este sistema automático. Igual ahí no sé si qué opinas tú, pero yo siento que hay un debate posible de siguiendo un tiempo para pagar lo que consideramos como sociedad, digamos que estamos todos de acuerdo con esta norma. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hay una excusa de saltarse eso? No sé si porque tuvieron personal ahí o como creo que cómo va el debate. Sí, o sea, yo creo que es porque, o sea, tenemos esta tensión o sea, es como la aplicación de esta tensión, o sea, como de esta tensión de promover la innovación o asegurar un nivel adecuado de mitigación de riesgo, o de mitigación de riesgo para los derechos fundamentales. Porque, si bien lo que leía de las declaraciones de esta asociación como de pequeña y mediana empresa es que, claro, ellos se oponen como o ellos no es que se pongan al desarrollo del sistema de inteligencia artificial de manera responsable, sino que encuentran que la carga que hay es excesiva. ¿Cachai? Entonces, pero claro, la cosa también es como, es demasiado gris, como qué es lo que encontramos excesivo. ¿Cachai? Porque si encontramos excesivo, tenéis que respetar, por ejemplo, los derechos de los titulares de los datos, ahí no. ¿Cachai? Ahí son como cosas mínimas que hay que cumplir, o que uno entendería como mínimas que hay que cumplir. ¿Cachai? Pensar a otra persona, ahí yo creo que es mínimo, obviamente. No se pensar a otra persona que dice, pucha, no, yo los datos, como ya, si están publicados en internet, ya filo, no, me da lo mismo. Entonces, es como una bajada muy práctica de lo que es esa tensión. Y bueno, y obviamente eh, todavía se puede dar este debate porque todavía el proyecto está en discusión y se sigue, ahora hay un figura que es como el triálogo, como un diálogo entre tres partes que tiene el procedimiento legislativo de la Unión Europea. Entonces todavía hay debate, por ejemplo, o sea, si bien como el grueso de la versión ya está presentada, todavía está limando ciertas cosas. Entonces, por eso hay distintos grupos claro, hay personas que claramente encuentran que esta regulación no asegura lo suficiente el desarrollo de inteligencia artificial de manera responsable, pero otras personas que dicen, esto es muy, muy caro, casi que voy a dejar de prestar servicio a la Unión Europea.
Entonces, eso es bien, eh, como que no hay, no te diría que hay como un óptimo, sino que las consideraciones de cada persona son muy distintas. Y como se ve claramente, también personas que puedan tener, o sea, incluso hay personas con el mismo, como con la misma, con el mismo fin, con el mismo objetivo de asegurar el desarrollo responsable de estos sistemas, pueden tener distintos mecanismos o pueden creer que hay mecanismos mejores o peores para lograrlo. Entonces, eso es como es lo que está actualmente este proyecto de la Unión Europea. ¿Cómo se compara como este proceso de vida, por ejemplo, con compliance, con estas normas como lavado de activos, de corrupción? Ya, yo creo que eso todavía no está tan claro porque eso ya requiere un poco más como normativa específica o mucha definición. Lo que tenemos por ahora en materia editorial bíblica eh, es como se va a requerir la revisión, se va a requerir cumplir con ciertos estándares, pero todavía no hay como una definición exacta o sea, no hay un checklist, ¿sabes? No hay como esto sí, esto sí, esto sí, esto no. Eso todavía no existe. De hecho, lo que se espera es que haya más normativa técnica, por ejemplo, de la IEEE, de la ISO, para poder tener como requisitos técnicos mucho más elaborados, pero lo que está llegando también, no desde como sector de inteligencia artificial, sino que por industria, están llegando distintas como regulación aledaña. Por ejemplo, ahora hace poco la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, puso una normativa en consulta donde se incluía requisitos para casos de negociación, bueno, igual está como recto medio, pero para los casos de negociación o situaciones de negociación algorítmica, se debiese cumplir ciertos estándares. ¿Está ahí? Y además, y esto está, y en el sector financiero también hay que cumplir con, por ejemplo, el convenio de Budapest, con o la aplicación del convenio de Budapest acá en Chile. Entonces ahí empieza a conversar un poco con los sectores. Pero esto, al igual que protección de datos, al principio parte como dentro de lo que es como la tarea de compliance y después se va como especializando. ¿Cachai? Por ejemplo, antes lo que he visto es que en la empresa antes había un gerente de compliance que era el que abordaba todo, desde protección de personas, cosas completo regulador en general. Y ahora cada vez la empresa más madura, con organizaciones un poco más maduras, están designando, por ejemplo, un DPO específico, que es como el fondo del delegado de protección de datos, de los Data Privacy Officer. En el fondo lo que hace es ir como especializando las tareas de cumplimiento. Entonces, lo que yo creo que va a pasar y por lo que por lo que leí, por la opinión de varias personas, es que va a empezar a tomar como un camino más horizontal de protección de datos. Va al principio como cumplimiento normativo como general, pero a medida que se vayan especializando la empresa, vayan empezando haya organizaciones un poco más maduras, vaya a tener figura de un DPO, figura de quizás un responsable de cumplimiento de inteligencia artificial, por ejemplo, o quizás se va a asumir dentro que de hecho yo creo que quizás no, pero hay algo que lo pondría, por ejemplo, dentro del departamento ¿cómo se llama? Como antidiscriminación de la organización. Entonces, por ahí todavía tiene que transitar, pero yo creo que eso es requiere que haya mucha más bajada de estos temas, para ver cómo empiezan a hacer match entre las distintas áreas. Pues, Nada, nada. ¿Sí? ¿Más preguntas, comentarios? yo tengo una pregunta. Sí, No sé si estamos en tiempo o le damos. ¿Qué te parece? como quieras, sí, feliz. Sí, perfecto. Estaba pensando bueno, que falta Rubén, pero lo que tengo ahora último es que se conecta con lo que estaba preguntando Roberto, eh, es sobre si existen instituciones que puedan certificar un listado de checks. Yo como individuo, o sea, yo, por ejemplo, yo podría auditar un sistema y certificarlo, o yo tengo que tener algún nivel de, algún nivel de capacidad mía que yo pueda ser responsable de decir si un algoritmo cumple con ciertos checks. O tiene que ser una institución, o aún no existe Claro, mira, de hecho, como sabes, eso
Mira, generalmente, o sea, una auditoría, hay procesos esto como de auditoría más, perdón, como auditoría más general, perdón, hay procesos de auditoría interna, pero lo que se espera, obviamente, como una certificación más, o una auditoría como quizás más válida, más como publicable o externalizable, es la auditoría de un tercero. Porque en el fondo ese tercero no tiene conflicto de interés, obviamente. Y de hecho lo que hacen estos actores, no hay como no te dan como un sello como cumple con, o sea, ahora te das como, no sé, mucha, obviamente, incluye como las obligaciones legales que actualmente no otras industrias para darte esta como su visión final. Pero cada una de estas tiene su propia no es una certificación, ¿sí? Porque en el fondo no son certificadoras, pero sí lo que hacen es una auditoría y es como cumple con los informes son generalmente esos documentos largos donde dice como hay un nivel adecuado hay un adecuado manejo de los riesgos en tal y tal proceso, en tal y tal sistema, los datos son, o sea, no hay problema, por ejemplo, de materia de derechos asociados a los datos, cosas así. Pero estos son como auditorías que realizan que son actores privados. Porque a diferencia de las auditorías que, por ejemplo, puede requerir, ¿cómo se llama? La Comisión, en la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, o ¿cómo se llama acá? La autoridad competente en materia de trabajo. ¿Cachai? Estas son diferentes. Y bueno, ellos no es que vengan y te pongan un cheque y, por ejemplo, en materia de trabajo no es que lleguen y te pongan un cheque y puedo operar libremente por 5 años, sino que cuando se da un caso, ellos van a venir a fiscalizar. ¿Cachai? Pero no es que no es como que tú tengas que pedirle como déjeme operar, por lo menos en materia laboral, ¿cachai? En esta materia, sí, o sea, no, en el proyecto de ley de inteligencia artificial chileno, sí, porque hay una solicitud de autorización, ¿cachai? Que en el fondo es una licencia para operar. Eh, pero actualmente todavía no está. Y la única función que podría hacer sería la comisión. Es fácil. O sea, como está actualmente el proyecto de ley, sí, sería la comisión, porque es necesario que la comisión te dé esta cosa, este certificado. Claro, pero la otra, las organizaciones se someten voluntariamente a revisión por parte de estas empresas externas. O sea, pero eso lo hacen voluntariamente eh, para ver que no sé, que su sistema no tenga sesgos, ¿cachai? Que no tenga problemas con los datos, que no haya eh, no sean discriminatorios, cosas así. Eso lo hacen voluntariamente, no es obligación todavía. Lo que sí es obligación, es una obligación muy particular en materia laboral. Hay un caso de una regulación en la ciudad de Nueva York, que es la ley local 144, que de hecho ellos, por ejemplo, ellos se dedican como tienen como eh, como un tema como bien presente, cosas de estos años, son los que están viendo el tema de la ley local 144, porque lo que pide esa ley tiene como ciertos estándares antidiscriminación en materia de selección de trabajadores. Entonces tienen requisitos, por ejemplo, de contratar a cierto umbral de personas de grupos subrepresentados, cosas así. Entonces ellos sí hacen como ese cumplimiento, o sea, pueden hacer esa como revisión del cumplimiento de la empresa. Pero no es que ellos lo certifiquen y tú vas y le muestras ese certificado al regulador, o sea, pero al fiscalizador, sino que es como una revisión preventiva por parte de la empresa. Claro, la prevención. Claro, pues, estos generalmente son preventivos y son voluntarios. ¿Y en Chile existen actores como estos? No, empresas que hagan esto no hay en Chile. ¿En Latinoamérica? No hay en Chile. En Latinoamérica no han visto. Y de hecho, una de las, o sea, bueno, esta es estadounidense, bueno, estas tres son estadounidenses y esta es española, sí. Y lo más, perdón,
Ya, perdón, igual algo que se está cuestionando harto es el rol que van a tener o las Big Four actualmente, ¿cómo se llama? Las auditoras como EY, Price, KPMG y ¿cómo se llama? Y Deloitte en esta materia, porque ellos tienen como la estructura de capital humano hecha, pero no se han pronunciado como, no han aparecido en esta industria. ¿Estamos bien? ¿Terminamos? Yo creo que sí. Ujú. Perfecto. Entonces, Buenísimo. Muchas gracias. Y me pareció que el seminario que está haciendo es muy interesante, está muy, muy todos los temas. súper. Gracias a ti, Sebastián. Buenísimo. Muchas gracias.